Bien, buen día. Como ya se dijo, mi nombre es Martina Tristán, soy residente de tercer año del Hospital Maciel y estoy en la guardia viernes con los jefes de guardia, son el doctor Pablo Caviglia y Juan Carlos Folonier, acompañado de dos residentes más de quinto y primer año, y agradecemos la invitación a participar en este Ateneo. Bueno, vamos a presentar a un paciente. Mm, Deme un segundo que no corre. Que fue recibido por el doctor Machado en la emergencia de Cubam. La herida de arma de fuego se produjo aproximadamente ahí en la zona, en Lezica, Colón. Y bueno, la emergencia de este centro tiene una demora aproximadamente de entre 23 y 30 minutos, dependiendo eh, a nuestro nosocomio. De lo inicial, un segundito. Bueno, no puedo sacar esto, pero no importa. Voy a ver cómo lo arreglo. Es un paciente de 28 años que arribó a la emergencia de Cúbama aproximadamente a la 1 menos cuarto de la madrugada. Esto se había procedido una hora antes, capaz, arribando a la emergencia del Hospital Maciel, en un traslado especializado que no vino en clave 1, a las 2:20 de la madrugada. Del mecanismo lesional era un herido de arma de fuego múltiple y los proyectiles, las heridas eran a nivel parietal izquierda y parietal derecha, temporoparietal derecha, y epigástrica y otra en fosa lumbar derecha. Del arribo de los signos vitales del paciente, estos valores es de destacar que son los que, cómo arribó a CUDAM. Después hay otra valoración en nuestra emergencia. Estaba con una PA de 90, una frecuencia cardíaca de 110, un índice de shock de 0,81 y un Glasgow de 7 que se hizo bajo sedación. Y el tratamiento que se instauró inicialmente fue colocar intubarlo con oxígeno mediante ambuja 5 litros minuto. Se puso una reposición de 1000 cc de suero oficio, un suero hipertónico a 7,5 a molar a 150 cc, 1 gramo de ácido tranexámico, y se estabilizó la columna cervical con collarín cervical y se colocó tabla espinal. Del examen físico al arribo en nuestra emergencia, el paciente desde el punto de vista A venía con la vía aérea bajo IOT, el tórax estaba simétrico con una buena entrada de aire bilateral, el paciente saturaba 99, no tenía ninguna deformidad en el tórax, y en el C estaba hemodinámicamente estable con una PA de 170, ya no estaba taquicárdico, con un 86 kilos por minuto, con un pulso lleno, había respondido al tratamiento inicial, y a nivel neurológico estaba con un Glasgow 7, pupilas simétricas y mióticas. De la exploración del paciente, como ya dijimos, tenía la herida de arma de fuego en cráneo, parietal izquierda, temporal derecha, y los otros orificios asociados eran a nivel epigástrico y fosa lumbar derecha. El índice de shock había mejorado parcialmente, actualmente estaba en 0,78, antes estaba en 0,81. Acá tenemos, no sé si ven mi cursor, una de las heridas, acá tenemos otra. Acá tenemos un inicial. Como verán, el paciente tenía antecedentes de un abdomen multiabordado por otras heridas de arma de fuego, que después se van a ver los proyectiles previos. Y acá está. Acá estamos a nivel craneal, caudal. Esto es la cresta ilíaca. Esto es dorso. Y acá está el otro orificio. Esto ya es nuestra emergencia. Y bueno, nuestra pregunta inicial sería cuál sería la conducta con este paciente cuando lo tienen en sala de reanimación, si un IFAST o si ustedes agregarían otra imagen y cuál sería en principio, si una radiografía o una tomografía. Martina, ¿me escuchás? ¿Me escuchan? Sí, escucho. Eh, ya que tenemos la oportunidad que yo estoy presente, que fui quien lo recibí en la otra institución, le gustaría aportar algunas cosas, ¿puedo? Porque digo, creo que tienen que ver con lo que vayan también a decidir ellos ahora acá, algunos otros elementos. Sí, claro. Eh, Cuando yo tomé el primer contacto con este paciente, lo estaban viendo una médica emergencista que hace medicina intensiva
y una médica intensivista que había bajado a apoyarlo. Por eso yo deslindo la responsabilidad de esta reposición de volumen y de solución salina hipertónica al 7.5% que ya estaban colocados. Creo que es opinable la indicación de todo esto, pero bueno, esto ya estaba. Y al momento de llegar, lo primero que hice fue detener que ya estaba preparada una solución de noradrenalina para arrancar con vasopresores. Yo creo que el paciente ameritaba primero una evaluación hemodinámica detenida de cómo estaba el paciente en ese momento y no arrancar ya con la noradrenalina. Lo que hemos discutido varias veces acá en el Ateneo. Bueno, efectivamente la noradrenalina no se hizo. O sea que estas cifras que ustedes tienen y este índice de shock es con ese litro de suero. Por otro lado, yo a ese paciente en CUDAN, lo que pasa es que en el Maciel yo no tenía forma de mandárselo, le hice una tomografía computada, una tomografía computarizada antes de decidir el traslado del enfermo. El enfermo tenía un abdomen clínicamente no evaluable porque estaba bajo sedación, con intubación orotraqueal, tenía esas heridas en cráneo, bueno, le hice una tomografía computada que contribuyó a la toma de decisiones en el traslado. Sí, acá me pregunta Nicolás, reposición solo 1 litro, sí, solo 1 litro. Y la tomografía computada formó parte de la toma de decisiones de poder o no trasladar al enfermo en un traslado de 30 minutos en la ciudad. Quería hacer esa aclaración antes de seguir adelante. Sí, Pablo. Pablo Gavilia, levantaste la mano. Sí. Recién estaba comentando, Fernando, que hay muchos colegas que están haciendo medicina, que hacen medicina prehospitalaria y de emergencia, en estos 70 participantes que hay ahora. Me enteré hace poco, conocidos de emergencias móviles. Entonces, me parece que este paciente tiene 2 aspectos: la herida de cráneo, el manejo de 2 heridas de arma de fuego en cráneo, más esas heridas tóraco-abdominales. ¿Qué hace un médico cuando asiste un paciente de estos a nivel en la calle e identifica que tiene estos 2 problemas? Primero, este paciente inevitablemente va a precisar un manejo seguramente neuroquirúrgico y del cirujano general. Entonces pensar a dónde lo lleva el paciente. Porque acá la calidad de traslado se maneja en cuanto a velocidad de arribo a un lugar donde puedan asistir a los 2 aspectos, ¿no? Y el manejo hemodinámico, como tú estuviste diciendo. Porque un paciente que llegue con una mala presión de perfusión encefálica, después estamos trasladando un muerto cerebral o un paciente que en un futuro, si vive, va a tener graves secuelas. Así que primer cosa, el destino del paciente, si fue el acertado o no, y después estaría muy bueno que te extendieras vos, Fernando, en qué pensaste para decir, bueno, este paciente no queda acá y se traslada al Hospital Maciel, independientemente que sea usuario o no del lugar. Claro. Bien, Pablo. Es muy difícil en nuestro país, lamentablemente, que no tiene un sistema de trauma establecido como tal, independizar este último aspecto que tú decís. Está claro que las situaciones de emergencia se asisten, y eso es por ley, está legislado acá en Uruguay, se asisten en el lugar donde llega el paciente. O sea, si este enfermo hubiese llegado en shock, hubiese llegado con un traumatismo encefalocraniano penetrante tal que se está enclavando, o sea, cualquier situación que implique una emergencia o una situación de urgencia inmediata, que hay que entrar a hacer operaciones, yo era el cirujano responsable de la asistencia de ese enfermo en la institución que se lo recibe. O sea, eso es lo primero que tiene que alguien claro. Entonces lo que nosotros hicimos ahí fue evaluar al enfermo desde el punto de vista clínico, siguiendo las pautas de la TLS, y evaluarlo desde el punto de vista imagenológico. Por eso yo les decía que le hicimos una tomografía computada, el enfermo estaba estable, le hicimos una tomografía computada de cráneo, tórax y abdomen. Yo no quiero adelantar los resultados y eso porque ustedes van a mostrar y van a hablar y creo que va a dar para mucho, entonces por eso no quiero decir. Pero en base a esa tomografía primaria que yo obtuve y en base a la evolución clínica del paciente durante
no sé, 40 minutos, 45 minutos que estuve con él en el departamento de emergencia, opiné que el enfermo era trasladable. ¿Y por qué era trasladable? Bueno, porque si bien podría llegar a requerir evolutivamente algún procedimiento quirúrgico, el enfermo estaba lo suficientemente estable como para ser trasladado porque no tenía cobertura de asistencia en esta institución. Ahí vamos al tema del sistema. Acá eso no debería ser así. Si el sistema fuese un sistema organizador, los enfermos se asisten y después se arreglan las instituciones de referencias económicas y las cosas que se arreglan. Bueno, pero está. En esta realidad, el enfermo tenía cobertura por ACE y las condiciones del enfermo, sostenidas en el tiempo durante 40 minutos y reafirmadas por los hallazgos tomográficos, hacían que no peligrara decir, bueno, vamos a hacer ahora un traslado secundario y le estoy poniendo un enorme problema al colega que en una ambulancia tiene que recibir un enfermo que no está resuelto y trasladarlo de una institución a la otra. Yo digo, en medicina es muy difícil dar certezas, pero sí tenía por lo menos la firme convicción de que no iba a suceder nada en esa media hora o siguiente hora para que el paciente pudiera llegar en perfectas condiciones en un traslado metropolitano. Un poco fueron esos los motivos que me llevaron a moverme de esa forma. Gracias. Fernando levantó la mano. Levantó la mano. Sí. Sí, es por otra consulta, por otra pregunta. Bueno, vamos a crear un misterio de esas tomografías que tiene Fernando, pero la gente del Maciel, cuando recibe el paciente en la urgencia, ¿puede ver esos exámenes o no? ¿O algún informe o algo? ¿O tenemos que empezar de nuevo con...? Un informe escrito, pero no puede ver el examen, no. Entre otras cosas, porque esta institución en la cual yo trabajo tiene un tomógrafo del Pleistoceno tardío. Ah, bien. Es un tomógrafo de 11 hileras, de pésima calidad, que no tenemos pack para guardar imágenes, mucho menos pensar en trasladar imágenes de una institución a la otra, cosa que sí se puede hacer en otras instituciones. En otras instituciones sí se puede hacer, pero no, con este tomógrafo no. Y lo otro, desde ahora que estamos evaluando al paciente, a la herida en sí, porque entré medio tarde justito y no... Había pasado una hora más o menos. Una hora de que tenemos al paciente en el Maciel. No, al Maciel un poco más. Se cudan. Un poco más. Cuando fue en total de los balazos hasta ahora... Un par de horas más o menos. Un par de horas. 2 horas paciente estable. Sí. Yo creo que le hago de entrada las tomografías de nuevo. Claro. Pablo levantó la mano y Juan Carlos, y después Daniel Sánchez. Pablo. Dale a Juan Carlos primero, después yo quería... Dale, Folo. No sé si se escucha bien. El tema es que, a pesar de lo que dice Fernando, estamos como que flexibilizando la comunicación. Digo, Fernando nos envió directamente el video que luego vamos a ver a través de WhatsApp como herramienta para que pudiéramos ver casi que en tiempo real la tomografía. Por supuesto que no tenemos ni la transmisión en la mejor forma desde el punto de vista técnico, pero que logramos obtener imágenes fehacientes de lo que estaba pasando en ese momento, y que Fernando utilizó la herramienta como lo hacemos habitualmente, no contando con una intranet a nivel de otras instituciones con el sector público. O sea, sí lo tenemos en el sector público, en algunos hospitales montados, pero no entre instituciones privadas y públicas. Nada más que eso. Gracias, Folo. Daniel, y después Pablo. Sí, le pregunto a Martina o a Fernando, no entendí bien la secuencia. Fernando, el paciente lo recibe Fernando en un centro hospitalario y ahí lo evalúa y lo traslada al Maciel, ¿así es? Así es la secuencia. El paciente recibido por el doctor Machado. En realidad esta pregunta era más para hacer un análisis de cómo hubiesen ustedes reaccionado frente a este paciente en su emergencia. La realidad es que al arribo del Hospital Maciel, el paciente ya venía con una tomografía que se había hecho en Cuba, solicitada por el doctor Machado, que dado los hallazgos y lo envía hacia nuestro nosocomio. Ah, perfecto. No, yo creo que, a ver, la actitud de Fernando es no derivar a un paciente con lesiones que pudieran haber tenido alguna complicación durante el traslado.
Me imagino por eso hace la tomografía para evaluar sobre todo abdomen y decidir una conducta quirúrgica, me imagino, antes del traslado. Me parece que esa es la actitud. Porque, bueno, Claro, Daniel. Yo le hice un IFAS en Cuba, claro, no le vi líquido y le hice la tomografía porque tenía una herida de bala que entraba en epigastrio. Entonces, claro. Ahora. Sí, me parece perfecto, ¿no? Siguiendo el ABCD, la letra D, el déficit neurológico es el cuarto, ¿no? Me imagino que si hubiese visto algo, un hemoperitoneo, si el paciente se descompensaba, no sé si tenías posibilidad, pero me imagino que hacías la laparotomía directamente ahí. sí, sí. Creo que esa era Yo la podía idea. operarlo e incluso hice una consulta con el neurocirujano a la luz de los hallazgos tomográficos a ver si para el neurocirujano también era trasladable. Claro, no, Entonces lo bien. vimos el neurocirujano y yo, de mi punto de vista, se podía trasladar y el neurocirujano dijo que también, y bueno, por eso fue que coordinamos el traslado. Ah. Sí, yo creo que también le hubiese hecho el FAS o el IFAS y ante la menor duda lo llevaba al tomógrafo. El paciente tenía un índice de shock de 0,78, creo 0,8. Y bueno, me parece, creo que hubiese hecho lo mismo, no sé. Pero bueno, hay que estar ahí, ¿no? Para decidir. Yo puedo, antes de hablar, Pablo, quería, Fernando, un poco preguntarte un poco de afirmar. Yo creo que la conducta fue la correcta. En otros países que está mucho más desarrollado lo que vos decías del sistema, los centros de trauma y todo, inclusive cuando aprendemos en el ATLS, si vos estás en un lugar, ¿no?, que el paciente está estable, lo ideal es trasladarlo a un centro de trauma. En este caso, bueno, se trasladó al hospital que le pertenecía, pero creo que la conducta lo hubieras operado si estaba inestable. Me refiero o sea, es Sí, verdad, obvio. Sí, por supuesto. Sí, sí, claro. Si está por inestable, eso, o lo sea, opero. creo que la conducta fue correcta y se hubiese hecho lo mismo en un lugar que tenías un centro de trauma, que tuvieras un sistema adecuado, me refiero. O sea, no lo hubieras operado, lo hubieras operado en un lugar donde tenés las mejores condiciones. O sea, que creo que estoy de acuerdo Sí. con Daniel y se hizo lo correcto. Pablo, perdón. Estuviste bien, Fernando. Estoy aprobando. No, yo quería hacer hincapié porque creo que es muy importante. Este paciente tiene aparentemente 2 heridas de arma de fuego en cráneo. Estadísticamente la mitad de ellos se mueren antes de llegar a cualquier lugar. Y este paciente llamativamente, no sé, vi ahí, Martina, que decía Glasgow de 7. Ya podemos ir prediciendo algunos resultados tomográficos antes de tener el informe. Por ejemplo, el paciente no tiene ni una midriasis ni una anisocoria. Es decir, no hay lesiones de herniación en principio. Si este paciente también tuviese una lesión transfixiante que perforara los 2 hemisferios cerebrales, tampoco estaría en este Glasgow. Si este paciente además tuviese una inundación ventricular con sangre, ¿tá?, según hay una escala de Fisher, que es el máximo grado, es el 4, tampoco tendría este nivel de Glasgow. Si este paciente tuviese una compresión de las cisternas basales por un gran hematoma y sangre, tampoco estaría en estas condiciones. Por lo tanto, hay que pensar que este paciente que tiene herida de arma de fuego puede así tener una lesión, como se llama, de ocupación encefálica, como un hematoma, pero que el mismo no es lo suficientemente grande como para generar una hipertensión endocraniana importante, ni tampoco en la tomografía probablemente vayamos a encontrar una desviación de la línea media como consecuencia mayor de 5 milímetros, como lo definen los imagenólogos cuando es una hipertensión endocraniana grave. Quería hacer un poco una correlación entre la clínica y los probables hallazgos tomográficos que vayamos a encontrar. Gracias, Pablo. Daniel, después más Fernando y Nico, levantar la mano. Iba a ampliar bueno, más o menos la idea de lo que había dicho Pablo, un poco no tan bien explicadas, pero
por la lesión que tiene, por las heridas, ¿no?, de arma de fuego, pareciera ser que no hay una gran masa ocupante de espacios. Las pupilas estaban mióticas, no había nisocoria, no había midriasis. Nos está hablando de que aparentemente la lesión cerebral o la masa ocupante, si existe, no es tan grave como para enclavar al paciente o provocar algún otro tipo de alteración, que sea un enclavamiento con depresión respiratoria y cardíaca. Por otro lado, estos pacientes, lo fundamental, ¿no?, en la lesión neurológica es mantener una presión arterial media por lo menos de 80 milímetros de mercurio para asegurar una buena perfusión cerebral y evitar la lesión secundaria a nivel cerebral. Sería bueno, con las imágenes vamos a ver también si se puede ver por ahí el calibre de la bala. No sabemos bien a qué distancia fue, ni qué tipo de arma se usó, si fue una 22, una 9 milímetros, 45, eso también nos podría haber dado una pista sobre la posible, el tamaño de la lesión, el compromiso cerebral que podría haber llegado a tener. Gracias, Fernando. Sí, un poco en la línea de lo que venía razonando Pablo Padilla, que creo que está bien interesante. Otro dato, son datos que, claro, a veces la valoración inicial del primero que toma contacto con el enfermo rescata datos que después, ya ven, en un traslado interinstitucional se pierde. Cuando el paciente ingresa a Cuban tenía un Glasgow 14. O sea, estaba desorientado, movilizaba los 4 miembros. Le tiraron con una onda. Entonces, a pesar de que uno ve 2 orificios de proyectiles de arma de fuego en el cráneo, como bien dice Pablo, uno no piensa inicialmente que tenga una lesión transfixiante a través del cráneo. Ese Glasgow 7 es producto de la sedación, pero también uno podría decir, bueno, también puede ser la evolutividad de una lesión neurológica que todavía no conocemos. Por eso, obviamente, era mandatoria la tomografía de cráneo, además de la tomografía de tórax y abdomen. Pero quería hacer ese aporte de que inicialmente el paciente llega a la institución con un Glasgow 14. Yo ya no lo vi con ese Glasgow porque estaba intubado, el ventilador estaba sedado en el momento que yo llego, pero tenía un Glasgow 14 de inicio. Nico, gracias Fernando. Nico, que levantaste la mano. Sí, en la línea de Daniel y de Pablo Caviglia, me parece que la parte neurológica, encefálica es fundamental para el pronóstico del paciente y lo que tengamos que hacer con todo el paciente en sí. Digo, no me permito hacer por desconocimiento el análisis que hizo Pablo, pero les quería contar que hace muy poquito tuvimos un paciente de 16 años que fue una herida penetrante, pero de arma blanca, en cráneo, y el paciente aparentemente le hicieron la tomografía inicial y tenía muy poquita sangre, tenía un Glasgow de 15, conversaba, era la única lesión y estaba impecable el paciente. Y ese paciente se terminó muriendo y operado, yo creo que tarde, pero a lo largo del día, y se murió el paciente, era un donante de órganos y fue a donación de órganos, y se nos murió el paciente. Y era un paciente que tenía Glasgow 15, una herida penetrante de arma blanca en el cráneo, y tenía un hematoma en el escáner inicial, en la tomografía inicial, muy leve, o sea que el paciente también puede cambiar las condiciones, y ahora de repente no está tan comprometido, su hematoma no está tan importante, y esto puede cambiar en momentos. Sí. Perfecto. El doctor Russo levantó la mano. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? No, un comentario nada más. La evolutividad de la neurológica, lo que acaba de decir el Nico es muy importante y se entronca con lo que dice Fernando. La evolutividad de la lesión neurológica obviamente depende de la evaluación primaria, que debe ser tomográfica, eso sin ninguna duda. Sobre todo incluso para establecer, como en este caso, cuál era el trayecto y si había una lesión o dos, porque había 2 orificios. Pero lo más importante es que el edema cerebral, que se empieza a desarrollar a partir de la lesión, es el que empieza a condicionar la evolutividad neurológica de la lesión. De modo tal que los neurocirujanos hacen un seguimiento muy, muy ajustado de las lesiones neurológicas,
intracraneana justamente por eso, porque no solo es el balance lesional primario del dónde, por dónde pasa y la lesión estructural, sino que después empieza a jugar el tema de los hematomas, el tema del edema vinculado a la hipertensión endocraniana, y eso puede entorpecer enormemente la evolutividad del enfermo neurológico. Era ese apunte nada más. De ahí la necesidad de la evaluación primaria, obviamente que clínica y tomográfica, pero un seguimiento neuroquirúrgico muy ajustado para establecer la evolución del enfermo en función de esas variables, ¿no? Gracias, Tata. El profesor Russo, no sé si lo conocían, es el más veterano de todos los veteranos en el grupo. No importa, no pierden nada. Más que Fernando y que Pablo y que Daniel. Bienvenido, Tata. Mucho más. Bueno. Qué bueno que no me incluiste. Bueno. Porque estás calladito ahí, agazapado. Bien. Bueno, a ver, ¿cómo siguió? ¿Cómo siguió el caso? Bueno, seguimos con la presentación. Bueno, como ya dijimos, la pregunta en realidad fue para hacer el ejercicio, porque nosotros ya recibimos al paciente con la tomografía, como ya se dijo. Acá probablemente ya la hayan visto en otros casos, pero mostrarles nuestra emergencia y la disponibilidad de un ecógrafo portátil para hacer el IFAS que tenemos. Se le hace un IFAS que, bueno, nosotros lo interpretamos como negativo, no vimos líquido libre, pero la realidad es que ya contábamos con la tomografía, por eso signo de pregunta. La tomografía inicial realizada en CUAM lo que dice que evidencia un orificio a nivel parietal izquierdo, con otra a nivel parietal derecho, con un hematoma parietal de 45 cc, sin desviación de la línea media, con cisternas de la base presentes. A nivel abdominal destaca una lesión transfixiante hepática, con hematoma contenido, líquido limitado sector perihepático, sin nemoperitoneo y sin fugas de contrastes. Esta es la tomografía inicial que tenemos, es lo que hablamos, que en realidad no tenemos acceso al sistema de CUDAM, pero se nos proporcionó la imagen a través de WhatsApp. Ahí hice un poquito de derrame. Ven las consolidaciones, y ahora se va a empezar a evidenciar la lesión hepática. Como ven todo el trayecto. Si quieren que me detenga o algo me avisan. Ahí van a evidenciar 3 proyectiles previos que tenía el paciente. Uno en muslo, glúteo y en la raíz del pene. Son como los del Pasteur, Tata, ¿te acuerdas? En el Pasteur venían Una monja, es un sacerdote. Es un sacerdote. Bueno, sí, ¿no? Esta es una tomografía de cráneo, como no pudimos tener la inicial de CUDAM, es la primera tomografía en el Maciel, que se ve toda la lesión a nivel de partes blandas y el hematoma. Y bueno, con esta tomografía creo que ya fue lo que se discutió más o menos. Pasá de vuelta la del hígado, Martina. Pasá de vuelta la del hígado. Voy, profe. Sí, no, Martina, no la des por discutida, porque ahora, a la luz de los hallazgos imagenológicos, yo siento que estoy auditando mi conducta y está bueno que acá todos lo vean y está bueno que la gente opine y diga, ahora que lo vieron, capaz que dicen, no, esto es una locura. Él ahí se mantenía estable, ¿no? Totalmente estable, ¿no? Sí. Bien, me trajo los recuerdos del Pasteur, ¿no, Nico? Nico pidió la palabra. Nico. Levantó la mano. Me parece que es una lesión transfixiante de hígado de adelante a atrás y de izquierda a derecha. Me preocupa, digo, si el paciente está estable, no me preocupa el sangrado. Estaría ideal la lesión para poner una sonda balón a través de la lesión si estuviera sangrando.
y lo otro es que me parece que podemos seguir siendo expectantes en esta lesión de hígado. Creo que estamos claros que no atraviesa digamos, el lugar de intestino, no le tengo mucho miedo por donde entró y por donde salió al intestino. Me gustaría ver un poquito mejor el estómago. ¿Tiene sonda nasogástrica el paciente? Para ver si le sale sangre de la sonda nasogástrica y eso. No sale sangre, no sale sangre. Esperaría un poco para la conducta quirúrgica o el tratamiento no operatorio inicial en el abdomen, el tema de la definición del neurocirujano que dice con el cráneo. Bien, Nico, gracias. El paciente a considerar, perdón, es que el paciente está multioperado, que tiene una cicatriz gruesa y que tiene una hernia o una debilidad parietal, y el intestino toma contactos casi con la piel, así que de hacerle una laparotomía también, digo, es complicado, y nosotros mismos podemos hacer las lesiones intestinales que no tiene el paciente. Exacto, sí. Nos impresionó que estaba operado 2 veces, ¿eh? Sí. Digo, cicatriz sobre cicatriz. Lo que me preocupa es que pasa cerca de la vesícula el trayecto. Ahí en el segmento 4 o 5 del hígado pasa como por encima de la vesícula, entonces sí. De vesícula y una bilirragia, pero eso no es un problema inicial. A mí lo que me preocupa es que pasa en la protección del hilio hepático. Sí. En la protección del hilio hepático. Miralo ahí. Eso es con contraste, ¿no? Sí, no hay fuga de contraste. Exactamente, Tata. A mí me parece que no hay como un contraste, una fuga de contraste. Sí. La miramos varias veces y no nos pareció que tuviera fuga de contraste en ningún momento, ¿no? Neumoperitoneo, que son los dos elementos claves que buscamos. Esperen que ahora levantaron varios la mano. Daniel Sánchez, ¿qué querías decirnos? Sí, yo coincido con Nico, me parece transfixiante la lesión, y el profesor Russo decía que podía ir por ahí, por cerca del hilio, no descartaría eso porque me parece que pasa también por ahí abajo. No vi dónde está el proyectil, no lo veo, la verdad, y después me quedaron dudas con la otra herida que tenía, creo que era pélvica, no me acuerdo, Martina, en qué lugar era el otro orificio, que tenía uno en el epigastrio, que era el que vimos, y el otro no me acuerdo dónde estaba. Daniel, a mí me parece que el proyectil es transfixiante y que pasó de lado a lado, entonces la herida que tiene el epigastrio es entrada y la dorso lumbar es salida. La salida. Exacto, sí, es el trayecto. Claro. Sí. No tiene otra abajo, entonces, no tiene otra en pelvis, son imágenes de las heridas previas. Son todas previas las otras, Daniel. Perfecto, las 3 perfecto. que son a nivel pelviano son todas previas, todas heridas de guerra. Sí. Dale. Ahí está, ahora la veo, ahora, perfecto. Una herida transfixiante, claro. Un soldado el señor, un soldado total. Pablo, levantaste la mano. Sí, me pongo mucho en el lugar de Fernando. En este momento yo estaría muy preocupado porque venga la ambulancia cuanto antes para trasladar el traslado especializado, porque lo que estamos discutiendo en este momento es el manejo de la herida abdominal, que por el momento no reviste una gravedad inmediata, me impresiona. El paciente está hemodinámicamente estable, no hay mucho líquido libre intraabdominal, pero rápidamente, como hoy hablaba Russo, se nos puede descompensar y morir el paciente por esa enorme contusión y hematoma, contusión hemorrágica y hematoma que tiene a nivel parietal izquierdo. El paciente en minutos se puede morir. Así que creo que la preocupación, la discusión en este momento, yo la centraría justamente en la velocidad de traslado y la calidad del mismo al centro donde lo van a recibir los neurocirujanos y cirujanos. Bien. Sebastián Bell. Sí, perdón. Sí, Tata. No, entonces Sebastián Vélez había levantado la mano. Buen día, Sebastián Vélez. Buen día. Sí, ¿se escucha? Sí. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, a mí me parece ahí la tomografía de abdomen, ¿no?
a nosotros nos es sumamente útil colocar un electrodo sobre la herida. Eso nos indica bien dónde es el ingreso del proyectil y de esa manera podemos inferir un trayecto desde la piel hasta la salida, ¿no? Un electrodo en el epigastrio y en la salida. ¿Cuál es el problema que yo veo acá? Si este paciente no hubiera tenido una cirugía previa con esa eventración que tiene, me parece que es muy factible que pueda ir a un tratamiento no operatorio, porque no veo fuga de contraste, y si bien hay una cavidad, diríamos, dentro del hígado que puede estar muy próxima, me parece que el trayecto es un poquito más externo. A mí lo que me preocupa es que esas vísceras que están ahí sobre la piel, como dijo Nico, no van a dar por las adherencias a veces un neumoperitoneo y puede estar lesionada. Eso es lo único que yo tendría mucho en cuenta. Por el hígado a mí me parece que podemos hacer no operatorio, pero hay que ver bien eso de esas vísceras que, como digo, muchas veces al haber adherencias puede ser que no encontremos neumoperitoneo ni ningún otro signo de perforación en la tomografía. Y en la TAC de cerebro lo que vi es que hay una fractura a nivel del hueso, así que obviamente creo que hay al menos un toilet tiene que entrar neurocirujano. Bien, bien, gracias, Sebastián. Maximiliano Titarelli, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días a todos. Bien, muy bien. No, lo mismo que más o menos lo que fueron diciendo. Yo creo que en estos abdómenes operados varias veces, bloqueados, por ahí son los responsables de que el IFAS nos dé negativo, por un lado, pero por otro lado ayudan, porque se ve un poco de líquido libre ahí, perihepático, subdiafragmático derecho, pero no corre a paritocólico, nada, puede estar todo bloqueado, ¿no? Pero sí me preocupa en lo que se ve uno acá, en esa imagen, a lo mejor con los otros cortes sagitales o coronales queda más claro, pero tiene una ventración ahí y hay una víscera hueca ahí, así que me dudaría por eso. Con respecto al hígado, me parece que nada por hacer por ahora. Puede hacer después hematomas intraparenquimatosos, bilioma, ese tipo de cosas que se pueden manejar de forma percutánea, pero miraría bien, ahí no tiene sonda nasogástrica, pero uno podría ponerlo, y bueno, de acuerdo de eso, pero pondría el ojo sobre esa ventración que tiene ahí y sobre la víscera hueca. Bien, gracias, Maxi. Daniel, ¿cómo te va? Daniel Terra. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, la verdad que es muy interesante el caso. Lo primero que voy a hablar es con respecto a lo que recién habló Pablo, que es sobre la disyuntiva que Fernando tuvo con respecto al traslado. Yo creo que lo primero que haría yo si hubiese estado en el lugar de Fernando, además de todo lo muy bien como se manejó, era tratar de mantener una estrecha comunicación con el resto de los colegas del Maciel, porque es muy difícil poder asegurarse el traslado, como dijo Pablo, aún consiguiendo una ambulancia especializada, en el correr el riesgo de que en el traslado el paciente se descompense y pare y se muera en el traslado. O sea que eso exige de parte del cirujano tratante, además de toma de decisiones, mantener una estrecha comunicación con el equipo tratante que lo va a recibir al paciente en el Maciel o en la institución que sea, para tratar de coordinar todos sus aspectos y estar en estrecha comunicación, y en la toma de decisiones a veces pesa, porque si yo llamo al Maciel y el equipo está operando o está complicado y no lo puede recibir en tiempo y forma, además de la rapidez, las condiciones de poder realizar el llamado y que sea el paciente bien recibido. O sea que eso es un aspecto de manejo que creo que a veces pesa mucho en el éxito de las decisiones que uno tome. Con respecto a la situación actual del paciente, yo creo que una vez que el paciente, si yo lo hubiese recibido en el hospital de clínicas, lo hubiese quizás repetido la tomografía de nuevo. A mí me asusta un poco la tomografía de cráneo, como veo ahí las imágenes. Rápidamente llamaría al neurocirujano. Este enfermo, como dijo Vélez, creo que va a ir a un procedimiento quirúrgico, aunque sea de limpieza, o por lo menos, lo mínimo, un tornillo EPIC para monitorización de las presiones, porque las lesiones que tiene a nivel encefálico son muy graves, muy severas.
eso puede condicionar la respuesta fisiológica al shock, o sea que el paciente puede tener enmascarado su respuesta por las lesiones neurológicas encefálicas graves que tiene. Con respecto a las lesiones hepáticas, yo creo que a mí lo que me preocupa, más que lo hemodinámico, me preocupa el tema de la fuga biliar, porque por lo que ya está descrito y todo el mundo ha comentado, tiene una lesión transficiante hepática y pase prácticamente por el centro hepático, por el ilio, y eso altamente probable que una fuga biliar va a tener. En lo hemodinámico no se ve que haya un flushing de contraste, pero creo que bilis ahí va a fugar en algún momento. Lo otro que dijo Vélez, que es verdad que los pacientes tienen una eventación en una lesión mediana, eso hace un bloqueo allí, tiene múltiples laparotomías, eso también enmascara un poco la sintomatología abdominal, pero yo creo que en principio por ahora yo en lo abdominal esperaría un poco, tendría una conducta un poco más expectante, sobre todo supeditada a la evolución neurológica y neuroquirúrgica. Hablaría primero con el neurocirujano a ver si le va a hacer un procedimiento y secundariamente después seguiría medio de cerca la parte abdominal. Gracias. Gracias, Daniel. Eduardo Eskenazi, ¿cómo te va? Buen día a todos. Buen día. A estos pacientes nosotros los denominamos que tienen una recidiva de su patología inicial. ¿Sí? Tal cual, Tienen tal cual. varias recidivas. Estos son los pacientes más complejos, porque acá tenemos dos cosas a considerar. Uno es su trauma de cráneo y el trauma abdominal. Y lo que nosotros sabemos es que hay que mantener un buen flujo cerebral en estos pacientes para que no haya daño secundario. Y ahí está la clave donde a veces con los traumas abdominales es lo que uno juega en definir cuándo va a sangrar este paciente más y te va a bajar la perfusión cerebral. Entonces acá es muy difícil y es una clave importante, porque si uno quiere mantenerle la presión, tal vez destapa lo que tiene taponado en el hígado y empieza a sangrar. Además de que la presión intraabdominal aumenta, y eso ya se sabe, y que también disminuye el retorno venoso, por lo tanto también disminuye toda la perfusión general. Y se ve hasta en algunos casos que el abdomen abierto y contenido mejora los traumatismos craneoencefálicos. Entonces acá es una clave que hay que tenerlo muy, muy de cerca este paciente, ir viéndolo. Es cierto que si yo también lo abro y este paciente empiezo a jugar con el hígado, seguramente va a sangrar mucho más y esa perfusión cerebral va a disminuir también. Así que es un paciente complejo donde tienen que actuar tanto la neurocirugía y nosotros estar muy, muy, muy de cerca. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Daniel. Sí, me quedé pensando, ¿no?, en la tomografía, en el trayecto del proyectil. Me parecía haber visto burbujas, no sé si habrá sido por la misma, digamos, aire exterior que ingresó con la bala, o si realmente son burbujas de alguna víscera hueca. En uno de los cortes se ven ahí algunas que otras burbujas dentro del trayecto. No sé si alguien la vio o qué opinan. Sí, se ve, y además puede ser de cualquier cosa. También con las cirugías previas puede estar pegado las vísceras más a la pared y haber pasado por las vísceras y no tener el mismo peritoneo ni nada. O es colon, la verdad, miren. Sí, está complejo. Y la semiología abdominal tal vez no te la da porque el paciente está intubado y deprimido. Claro, claro. Bien. Gracias, Daniel. Fernando, levantaste la mano. Después el Tata. Sí. Porque está bien interesante todos los aportes que han hecho. Porque, bueno, en definitiva, muchas de las cosas que ustedes han dicho, como se imaginarán, son las cosas que a mí se me pasaban por la cabeza en la valoración, ya no tanto clínica abdominal, porque un enfermo intubado, ventilado y sedado es un abdomen no evaluable, pero sí desde el punto de vista imagenológico, en donde se jugaba mucho en la toma de decisiones, si
este paciente era un candidato para una laparotomía primaria, y lo tengo que hacer ya antes de trasladarlo a ningún lado, o este paciente podía ser trasladado con un margen de seguridad adecuado, que no pusiese en riesgo su evolución global, por supuesto, vital, sea por deterioro hemodinámico durante el traslado o por afectación neurológica secundaria al deterioro hemodinámico. Entonces acá hay varios aspectos a considerar y ustedes los estuvieron nombrando, las cosas que nos preocupan. Surgió reiteradamente el concepto de presión de perfusión cerebral, surge el concepto de si manejo no operatorio, sí o no, manejo no operatorio en trauma penetrante de abdomen, ¿es este un buen candidato o no? Y surge el concepto de, está subyacente, el concepto de sistemas de trauma y de traslado, que implica también la adecuada comunicación dentro del sistema, que es uno de los aspectos en los que más fallan los sistemas, o con los que son más fáciles de hacerlos fallar. Y voy a empezar por este último. En ausencia de un sistema organizado, que yo lo sé en el país, pero como tengo la suerte de haber transitado por tantos años de puertas de urgencias y en tantas puertas de urgencias de Montevideo, nos conocemos todos. Acá en Uruguay somos pocos y nos conocemos todos. Entonces las primeras cosas que hice fue agarrar el teléfono y llamarlo directamente. Hablé con el Foloni, y le dije la papa caliente que le iba a trasladar. Entonces con eso ya tendríamos un puente de resolver el tema, comunicación, sistemas, traslados, muchas cosas se resolvían con eso, y bueno, les pasé por WhatsApp del resultado de la tomografía computada. Ellos iban enterando medio en tiempo real de cómo venía la mano. O sea que tratamos de resolver. Sí. Perdón. Tratamos de resolver un poco caseramente una de las patas o componentes de esto, que es los sistemas de comunicación y sus dificultades. Después, yo quisiera hacer un poco el análisis de, ustedes vinieron resaltando, claro, y es muy difícil, en la tomografía que les mostramos por Zoom, se pierde calidad, se pierde, se imaginarán, yo me fui al tomógrafo con el enfermo, y estos cortes los miré directamente en el monitor y los miré hasta de canto, ¿no? Porque el hígado es un órgano muy particular, un órgano interpuesto entre dos grandes sistemas venosos, el sistema porta y el sistema de la vena cava inferior. Sistema porta que además es un sistema complejo porque no es solo un sistema venoso, es una tríada portal, venosa, arterial y biliar. Entonces acá era bien importante discernir algunos de los aspectos que ustedes destacaron, como dijo Russo, a mí me quedan dudas, a mí me quedaban, qué está pasando con el pedículo portal, ¿verdad? Que se está dividiendo a nivel del hígado. A mí me gustaría, Martina, que vos pasaras de nuevo a la tomografía y van a ver, yo lo vi muy bien, pero bueno, yo si puedo se los muestro acá. Hay un momento en el cual ustedes van a ver perfecto el pedículo portal izquierdo y la bifurcación portal, y van a ver que el trayecto no lo involucra. Yo eso me quedé bastante tranquilo. Se ve, ustedes recordarán que el pedículo portal izquierdo tiene dos sectores, un sector horizontal y otro que viene hacia adelante, que es el receso de Rex. El sector horizontal se ve perfectamente bien y luego la bifurcación portal, y el trayecto no lo involucra, no hay fuga de nada en ese sector. Van a ver, se cortó, que se ve muy bien. Entonces yo en ese sentido, tanto por el pedículo portal como por el pedículo suprahepático, las grandes venas suprahepáticas no parecían estar comprometidas, no había fugas, yo me quedé bastante tranquilo. Ahí seguían las suprahepáticas. Ahí empieza a verse el pedículo portal izquierdo. ¿Sí? Ahí va la bifurcación, ¿ven? Ahí va la bifurcación, se ve perfecta, y ahí va el trayecto. Empieza el trayecto en el segmento 3 del hígado, transficia el falciforme y pasa al hígado derecho, pero ya alejado, más o menos, ¿no?, de todo lo que se pueda, del pedículo portal. No así de la vesícula biliar, que como ustedes bien dijeron, a mí me generaba dudas si no había tal vez una lesión ahí del techo vesicular, ¿verdad?, a nivel del lecho. E indudablemente este enfermo, ustedes me dicen, puede en la evolución sufrir una bilirragia, por supuesto. Puede ser un bilioma, puede ser complicaciones biliares evolutivas, no tengo dudas. Pero bueno, eso no iba a ser determinante en la decisión esa que yo tenía que tomar en esos 30 minutos, se traslada sí o se traslada no. Era un problema evolutivo del enfermo. La otra gran interrogante es el compromiso de vísceras huecas que están presas de una anatomía anormal. Como ustedes bien dijeron, este enfermo tiene una edentación muy clara, con vísceras adheridas y con un colon mal posicionado, diferentemente posicionado, que a mí me generó grandes dudas. Entonces estas burbujas que se ven las miré de todas formas hasta que llegué a la conclusión, me pareció
que no había lesión de víscera hueca, que eran burbujas acompañantes del trayecto de entrada del proyectil. Por supuesto que no lo podía asegurar 100%, pero me pareció que no había una lesión de víscera hueca, viendo la tomografía en el propio monitor de la computadora y viéndola muchas veces para atrás, para adelante, para arriba y para abajo. Y lo último que yo dejé para considerar es el tema neurológico, que tal vez sea uno de los puntos de impacto más importantes en la toma de decisiones de este enfermo. Claro, ahí nuestro conocimiento es más limitado. Yo vi esta tomografía y bueno, traté de monitorizar la hemodinámica del enfermo, como ustedes bien dijeron. Mi primera preocupación era eso, que el enfermo no sufriera un deterioro hemodinámico y por lo tanto un agravamiento de una eventual lesión secundaria del enfermo, producir una lesión secundaria neurológica. Pero en la toma de decisiones de si esto era más o menos rápidamente evolutivo, yo ahí me basé en lo que me dijera el neurocirujano, que vino en persona a la 1 de la mañana, lo vimos juntos al enfermo, y bueno, él fue muy categórico, en decir, no, esto no tiene ninguna urgencia, emergencia neuroquirúrgica, no hay ningún inconveniente en trasladarlo, se puede trasladar seguro. O sea que bueno, nos basamos en la palabra del neurocirujano para tomar la decisión de trasladar al enfermo con esta lesión neurológica que ya conocíamos por la tomografía computada. Eran esos un poco los aportes que quería hacer en relación a la toma de decisiones y a los eventos que ocurrieron. Muchas gracias, Fernando. Tata había levantado la mano y no sé, Tata, bajaste la mano ahora. No, la bajé porque en realidad, como no me hubiera tocado a mí, no había hecho nada. En realidad, Fernando tocó. Yo voy a ser muy sintético y reiterativo porque Fernando explicó todo. Primera cosa, lo que rige la conducta inmediata con el trauma hepático es la hemodinámica del enfermo. El enfermo está hemodinámicamente estable. Segundo, además él le agrega una visión de una cosa peligrosa que es el pedículo portal, porque sangra de a poquito, a veces, la mayoría de las veces no fuga contraste, sangra de a poquito, y los que tenemos la experiencia que se nos dan muertos enfermos por lesiones del pedículo portal lo sabemos bien. La segunda cosa para Territa, la bilis no mata a nadie, no juega nada en este momento, no importa lo que pase con la bilis. De hecho, cuando uno asume cualquier conducta no intervencionista en las lesiones hepáticas, está de hecho asumiendo el riesgo de una bilirragia, que está difundida la bilis por los pedículos biliares por todo el hígado. Así que la bilis ahora no interesa. Entonces, la tercera cosa que me parece importante recalcar es que realmente en un abdomen bloqueado como ese, si tiene o no tiene ahora, tampoco lo va a matar una peritonitis inmediata en un abdomen bloqueado, ¿verdad? O sea que, si son cosas para ir anotando grande, en rojo, en la tableta de la evolución, eso, ¿no? Así como vamos a anotar angiografía, vamos a anotar angiografía hepática, y más allá de lo que vea Machado, que me merece mucho respeto, yo igual quiero que la evolución, este enfermo tiene por delante una angio, un angiotac para ver los dos, el pedículo, los pedículos hepáticos, para ver la arteria y la vena, bien, para estar bien seguros. Tiene por delante más alejadamente una colangioresonancia o un estudio de su vía biliar, si no hay necesidad si se mantiene la conducta no intervencionista, pero sobre todo tiene por delante la conducta evolutiva inmediata de la víscera hueca perforada, por todo lo que se dijo. Yo creo que en definitiva, yo si fue un enfermo mío, no tengo apuro, no digo nada que operar, digo que no tengo ningún apuro en operarlo, porque ninguno de estos componentes van a matar al enfermo en las próximas horas. Sobre todo con la evaluación primaria de hemodinamia estable y que se ve la lesión portal y no hay fuga de contraste arterial. Me preocupan dos cosas. Una ya la dijeron, es cómo se repone este enfermo en las primeras horas, en ese equilibrio entre tener que mantener la perfusión cerebral, tener que combatir el edema cerebral y mantener una hemodinamia mínima que se puede caer en cualquier momento a consecuencia de una lesión que evolutivamente pueda sangrar. Me preocupa la reposición y el monitoreo inmediato de esa reposición y cuál es la calidad de esa reposición. Y en definitiva creo que este enfermo se juega mucho el pronóstico, sobre todo en la parte neurológica. Y
yo le voy a decir una cosa, esto va de mí, ¿no? Nunca vi a un neurocirujano hacer una craneotomía de emergencia, la verdad. Salvo en los hematomas extradurales agudos, muy agudos, traumáticos. Salvo esa situación, la verdad que por lesiones estructurales parenquimatosas no recuerdo nunca, y tengo la experiencia del hospital y tengo la experiencia del Banco de Seguros, no se olviden. Nunca vi hacer una craneotomía de emergencia. Dale, gracias. Gracias, Tata. Sebastián y Eduardo. Sebastián. Bueno, la verdad que nada que aportar con lo que dijo Fernando y Luis, solamente mencionar, ya que lo mencionó él, y lo que se había pensado de un trayecto próximo a la vesícula. Recordar que el trayecto de los proyectiles dentro del hígado, el proyectil tiene un tamaño y nosotros vemos mucho más grande, y eso que vemos más grande en ese trayecto es mezcla de sangre y detritos, o sea que no quiere decir que muchas veces, por más que esté próximo, haya lesionado. En esta vesícula yo la veo llena, y en el caso que uno piense una perforación vesicular, el estudio que nos ayudaría mucho, que nos ayuda mucho en realidad porque la indicación es la ecografía, donde se ve la interfase si hay sangre con bilis. Entonces en ese caso sí se hace el diagnóstico de sospecha de la lesión de la perforación. Eso lo hemos visto mucho nosotros en penetrante. Y con Luis no sé si él, o sea, decía con respecto a la cirugía, a la neurocirugía, si era necesario o no, si era para hacerla ahora o no. A mí me parece que como se tiene que tratar como una fractura expuesta, ¿no? Me parece que si bien no es emergente, hay que hacerlo en las próximas horas. Bien. Gracias. Sí. Sebastián, gracias. Eduardo Genasi levantó la mano. No, solo quería aportar a la primera parte que dijo Fer, y es fundamental la comunicación, porque si, por ejemplo, a mí me lo manda Fernando, este paciente, yo no le hago la atención inicial de vuelta y lo llevo directamente a lo que tengo que hacerle, o neurocirugía, o la paradera, o embolización, o lo que quiera, pero es fundamental, que ocurre pero que te diría, contadas ni con un dedo las veces eso, y estamos buscando dónde derivarlo, o lo derivan sin avisar. Así que eso es fundamental. Gracias, Eduardo. Bueno, si les parece, seguimos a ver cómo siguió ¿Qué hicieron? Acá pusieron todas las opciones. Bueno, muchas gracias por los aportes de todos. Básicamente creo que se discutieron todos los puntos. Estas habían sido algunas opciones que nosotros planteamos para ver cuál optarían. Creo que en líneas generales todos optaron por un manejo no expectante, no operatorio, un manejo expectante, evolutivo de la lesión hepática, y se planteó que el tratamiento indicado inicialmente sería el neuroquirúrgico. No se discutió lo quirúrgico, así que no hablamos de los abordajes. Pusimos lo de la angioembolización, sabiendo que no todos los centros lo tienen disponible. Por ejemplo, en el Hospital Maciel está disponible, pero en cierto horario, probablemente a la hora que llegó este paciente, en caso de haberlo requerido, si hubiese tenido una fuga en la tomografía que no la tiene, probablemente no lo hubiésemos tenido disponible tampoco. Y bueno, destacar del tratamiento que el paciente siempre estuvo hemodinámicamente estable, que como ya se planteó es el punto clave en la decisión del manejo, ¿no? Perdón, Martina, y a todos, mirá que sí, que hay guardia para esto. Te digo porque, y si no me llaman. Te vamos a llamar a las 3 de la mañana, Tata. Y sí, porque hay guardia. Bien. Sí. Iba a preguntar eso porque si tienen hemodinamia, para lo que es cardiológico, no tendrían que tenerlo 24 horas. No, el hospital no hace hemodinamia cardiológica, solamente tiene el angiógrafo. Sí, Okay. no, Eduardo, no es tan así. Mirá que Uruguay es un país complejo. En las clínicas hay guardia. Uruguay hay... ¿Más que Argentina, decís? No, nosotros siempre tenemos que ganar en todo, Fer. Te cuento, en el hospital de clínicas hay un servicio de hemodinamia, una guardia de 24 horas, pero es para la parte cardiológica.
porque está hecho así el convenio, el contrato. Entonces, no es equivalente. Ni siquiera son las mismas personas. Pablo, levantaste la mano. Sí, no sé si ahora estamos en la etapa de tratamientos. Si me permiten, no soy neurocirujano, simplemente veo algunos pacientes posoperatorios de pacientes neuroquirúrgicos en alguna oportunidad en los centros de medicina intensiva. Este paciente, creo, digo, si hay un neurocirujano, espero que levante la mano e intervenga, si no, capaz que pueda aportar algo. Este paciente tiene indicación neuroquirúrgica, y la indicación neuroquirúrgica va por 3 aspectos fundamentales. Primero, este paciente tiene una lesión penetrante. Penetrante quiere decir que penetra la dura madre, con una ocupación, una lesión ocupante, que es un hematoma, y me pareció ver una contusión hemorrágica. ¿Y por qué hay que operarlo? Hay que operarlo porque la cirugía va a prever la hipertensión endocraniana a través de la evacuación de esa ocupación y a través de una craniectomía amplia, como decía Russo hoy. Amplia se llama craniectomía mayor de 12 centímetros. Las craniectomías chicas generan lo que llaman el fungus. Muchas veces se empieza a haber un edema cerebral y a través de lo que sería el cuello, en esta oportunidad el cráneo, hay una protrusión de toda la masa encefálica que es un desastre. Es decir, tratamiento de la hipertensión endocraniana, si bien hay tratamientos médicos, el quirúrgico en esta oportunidad es la indicación, es la evacuación de la ocupación más la craniectomía. El segundo argumento para operar a este paciente es el tema infeccioso. Aquí no solamente se evacúa, sino que se limpia de todas las esquirlas y restos que acompañan a la herida de arma de fuego en esta oportunidad. Tratan todo lo que es abordable neuroquirúrgicamente de extraerlo. Es decir, extraen todo lo que se pueda de esquirlas y restos. Y el tercer argumento para operarlo además es la prevención de las fístulas. Las fístulas que generan un gran problema a largo plazo e infecciones tipo ventriculitis y cerebritis se minimizan a través del cierre de la dura madre. Es decir, que en esta oportunidad la indicación me impresiona que es neuroquirúrgica y hay que tratar esos 3 polos. El polo infeccioso, la hipertensión endocraniana y el tema de las infecciones. Por eso me parece que acá la figura principal, prioritaria en este momento, es el neurocirujano y de urgencia. Perdona, Pablo, en tu experiencia, ¿eso en cuántas horas es? ¿En cuántas horas se consuma ese acto quirúrgico? ¿Se coordina? ¿2, 4, 10, 12? ¿En cuánto? ¿Cuántas horas? A ver si entendí bien. El neurocirujano tiene que ir a una emergencia prácticamente, porque vuelvo a decir, este paciente de un momento a otro, por fenómenos de fibrinolisis local y edema cerebral, entra en una hipertensión endocraniana en minutos. Entonces, mientras el tratamiento médico, a través de la hiperventilación, el suero salino hipertónico, la sedación, se puede ir controlando, pero no es el tratamiento definitivo nunca. Gracias. Es eso. Gracias, Pablo. Excelente aporte y para desasnarnos a los que no tenemos mucho manejo de eso. Bueno, ¿cómo siguió el asunto, Martina? Respecto a lo que decía Pablo, invitamos a los neurocirujanos que lo trataron, pero no pudieron conectarse por temas de disponibilidad. Claro. La conducta inicial fue una neurocirugía de urgencia. El paciente, como dijimos, arribó a la emergencia del Maciel a las 2:20 y aproximadamente próximo a las 5 de la mañana, o sea, 3 horas, un poco menos de 3 horas después, fue llevado a bloque quirúrgico, en la cual se hizo una incisión de la descripción, se destaca una lesión arciforme temporoparietal occipital izquierda, que unió ambos orificios,
Se hizo una desinserción del músculo temporal, una craniectomía temporoparietal izquierda y se retiraron esquelas óseas impactadas en el parénquima. Se hizo la evacuación del hematoma parenquimatoso y se trató el cerebro hematizado. Se cerró la dura madre, como ya mencionó Pablo, y se colocó un catéter de PIC. A nivel de la parte de tejidos blandos se dejó un drenaje de Blake aspirativo, y bueno, se recolocó el hueso, la fijación del mismo con placas y tornillos, y se completó la falta ósea que tenía el paciente con una plastia de acrílico y se cerró por planos. Martina, pero entonces no es una decompresiva, se volvió a colocar el hueso. Bueno, eso mismo cuando valorábamos la historia y ahora vamos a seguir la evolución del paciente, no se hizo una descompresiva. Sí, solamente se evacuó el hematoma, pero como verán, se volvió a recolocar el hueso y se completó la falta ósea con una plastia. No se hizo una descompresiva como tal. Bien. El paciente en la evolución persiste con las PICs alteradas y se toma una nueva tomografía, que lo que evidencia es una desviación de las cisternas de 6 milímetros aproximadamente, junto con el edema cerebral, ve una hemorragia subaracnoidea y bueno, todo el hematoma de partes blandas. Por lo que 3 días después, en realidad casi 2, porque se fue en la madrugada del 30, acá es mayo, no julio, se reinterviene de vuelta por el equipo neuroquirúrgico, que en la descripción operatoria se destaca una voluminosa hematoma subcutáneo, el cual se evacúa, una fina lámina de hematoma extradural y se realiza la plastia de dura madre con periósteo. En la evolución el paciente instala parámetros infecciosos en ascenso, fiebre, y bueno, acá lo que se planteó desde el equipo de CTI... Martina, perdón, ¿qué hicieron con el hueso? No, el hueso no se volvió a recolocar en esta oportunidad. A ver si lo dejan subcutáneo para preservación del hueso y después lo vuelven a recolocar. No sé qué habrán hecho en esta oportunidad. O sea que ahora sí fue una decompresiva. Sí, yo le preguntaba ahí en el chat a Pablo, porque he visto eso, que dejan el hueso subcutáneo, y preguntaba a ver si había control del daño para un paciente tan grave y eso, de hacer lo mínimo posible y después entrar a ver el tema de la fístula y cosas que son como más para adelante. No quiero opinar porque no es la especialidad nuestra. Hay 3 posibilidades con el hueso. Uno es dejarlo subcutáneo, otro es criopreservarlo y otro es tirarlo a la bolsa roja y hacer una plastia con acrílico. Han habido graves problemas en algunos centros con respecto a reimplante, como infecciones importantes, cerebritis y meningitis con la recolocación. Eso depende de cada centro. Cada centro ha tenido resultados diferentes. Y la criopreservación también es muy costosa. Entonces se está optando en muchos lugares cada vez más por lo sencillo, por el acrílico. Bien. Dale, Martina. Bueno, el paciente en la evolución, como dije, instala parámetros infecciosos en ascenso, se acompaña de fiebre. Y bueno, acá lo importante era ver, de la hemodinamia siempre estuvo estable, que teníamos el foco encefálico, como ya mencionó Pablo, las complicaciones infecciosas que esto puede acarrear. En lo pulmonar se habían observado las consolidaciones y los derrames bilaterales. Teníamos el foco abdominal, que si bien en lo hemodinámico estaba estable, ustedes lo mencionaron, que en lo evolutivo puede generar los biliomas y algún absceso, colección, infección. Y después tenemos cosas propias de los pacientes en cuidados intensivos, como lo vascular, lo endocárdico, la colocación de catéteres y el foco urinario que siempre está presente. De la paraclínica se soltaron humoral, todos los cultivos iniciales fueron negativos. Se hizo un attack body que ve la consolidación parenquimatosa con broncograma aéreo de todo el lóbulo inferior derecho y basal posterior del lóbulo inferior izquierdo, el derrame pleural bilateral, y persiste una extensa laceración hepática que compromete los segmentos 3, 4, 5 y 6, y evidencia una lesión redondeada de hipodensa en el segmento 4B que podría corresponder a un bilioma de 3 por 3 centímetros. Una solución de continuidad de la vesícula
con líquido perivesicular y lo plantea como una laceración vesicular, y un líquido libre en todos los recesos peritoneales con la alteración de la grasa, que lo plantea como una peritonitis de origen biliar que tiende a colectar a nivel medial. Una consulta, Martina, ¿cuántos días estamos del balazo? Esto es a 6 días del balazo. A 6 días. ¿Y tenés funcional hepático, Martina? Sí, de la paraclínica del paciente, bueno, osciló, por ejemplo, la hemoglobina en valores de 10, 8 siempre ahí. Los blancos estaban bien, el funcional del simograma hepático estaba normal. Siempre se mantuvo normal el funcional del simograma hepático. Lo único que Porque es raro una peritonitis biliar que no absorba nada de pigmentos biliares, ¿no? Que no tengas un ascenso de la bilirrubina en el funcional hepático. ¿Quién hace el diagnóstico de peritonitis? ¿El imagenólogo o los clínicos? No, profe, lo plantea el tomografista. Clínicamente el paciente, a lo que estaba intubado y era un abdomen realmente difícil de valorar, nosotros, si bien lo examinábamos, nunca tuvo defensa ni reacción peritoneal. Le hacíamos con el ecógrafo de CTI, lo íbamos siguiendo por ahí porque el paciente estaba intubado y la realidad es que teníamos varias cosas que nos afectaban la valoración. No, clínicamente no tenía una peritonitis. Se dan cuenta, ¿no? Huelgan los comentarios. Ahora, habiendo líquido libre y la posibilidad de un ecógrafo, yo capaz que lo pincharía para saber qué es ese líquido. Lo pincho Claro. y ven. Claro. Con esa clínica, lo pincho, lo evacúo y lo bacteriológico. Y voy viendo. Perdón, el tema tan frecuente de los pacientes que ya llevan prácticamente una semana en CTI internados, la mayoría tienen vamos a encontrar, la mayoría tienen un pequeño derrame pleural, tienen alguna telectasia pasiva y hay líquido libre en las serosas por el tema de la hiperreposición y la hipoalbuminemia. Es como un denominador común, lo cual hace más difícil todavía la valoración de estos pacientes. Exacto. Nico, levantaste la mano. Sí, en esa imagen que se detuvo de la tomografía, ¿qué es la vejiga lo que está adelante o es líquido libre? No, es líquido que tiende a colectar. Si lo ven, ya lo dejo correr de nuevo. Porque claro, tiene líquido en la corredera del lado derecho, que eso lo podríamos pinchar, pero tiene bastante líquido abajo. Yo creo que lo opero el paciente, que no lo pincho. Si tiene líquido en los 4 cuadrantes, es difícil sacarle ese líquido, o pincharlo para ver si es bilis y después operarlo, pero... Digo, en todos los pacientes acá nos sirve después de un tratamiento expectante en el hígado la laparoscopía, pero este paciente está multioperado, con adherencias, con eventración. Yo creo que si funciona el drenaje, perfecto, y el paciente baja los parámetros infeccioso, inflamatorio, y es un biliperitoneo contaminado, una peritonitis, y no funciona el drenaje y los antibióticos, perfecto, pero al estar con un paciente que está con un abdomen multioperado, que de repente tiene recesos y todo, va a ser difícil tratarle la bilirragia por intermedio de un drenaje. Patón, yo hago el razonamiento absolutamente inverso. Como el abdomen es hostil, como voy a tener dificultades enormes, voy a tener que hacer una viscerolisis de riesgo en un ambiente inflamatorio, hago al revés. Le pincho todo lo que le tenga que pinchar y le dejo catéteres por donde le tenga que dejar y voy viendo. Ese es mi idea con esos líquidos como concepto general en el abdomen. Es justamente el razonamiento me lleva a la inversa. Maximiliano puso en el chat que tiene tremenda neumonía, que él lo pincharía también. No sé si antes de darle la palabra a Daniel y a Fernando querías explayarte un poco, Maximiliano, que es un poco lo que dice el doctor Russo, el Tata, de la punción. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, en principio ya estamos a día 6. El líquido viene desde el hígado, palito cólico derecho y colección abajo.
Yo, o guiado por eco, una punción para ver qué es, y si esa punción depende que dé, le dejo un percutáneo adentro. Sobre todo abajo, y también se podría hacer en la colección hepática. En realidad es la trayectoria la trayectoria, no hay un milioma evolucionado, parece la trayectoria de la bala, con, por supuesto, el hematoma que siempre tienen, ¿no? Claro. Eso que dice Maximiliano, lo que dice un poco también el Tata, es primero diagnóstico. Porque si te basás solo en la imagen, capaz que lo puncionás y es como dice Pablo Gavilia, es edema, es líquido ceroso y no es Perdón, bilis. Sí, perdón. no, ahí podemos agregar que si es un milioma, uno puede hacer un drenaje percutáneo y de acuerdo al débito, por ahí endoscópicamente hacer una papilotomía descompresiva para bajar un poco los débitos. Yo creo que estamos en tiempo de manejo percutáneo y mini invasivo en estos días. Bien, gracias Maxi. Daniel. ¿Qué día llevaba ya ahora? 6 o 6 7 días. Yo me adhiero a la propuesta del profesor Russo y del colega que habló recién. Creo que ahora hay que intentar hacer una ecografía y un drenaje percutáneo, dado el contexto de la situación general del paciente. Yo creo que si se puede resolucionar por vía percutánea, yo lo dejaría con un drenaje percutáneo. Lo del hígado es complicado. Nosotros vimos que hasta después de los 10 días empieza a licuarse todo y empieza a tener características como para drenar. Antes de los 10 días no se drena nada. Bien. Lo intrahepático hablo, ¿eh? Bien. No, yo me estoy refiriendo, Eduardo, al líquido que se describe. No, Yo sí, a le lo haría extra. una ecografía y esa colección perihepática que está allí, yo lo drenaría con una punción y le colocaría un drenaje percutáneo y lo mantendría así. No, eso está bien, pero no esperaría. tocaría lo del hígado por ahora. Gracias. Fernando, levantaste la mano. Sí, creo que mayoritariamente estamos de acuerdo, ¿verdad? Yo no lo laparotomizaría, como dijo Nico, yo no entraría, creo que el riesgo es muy grande. Y un paciente, en primer lugar, no tenemos diagnóstico. Es un paciente que lleva 6 días de reposición en terapia intensiva. Todos hemos visto que muchas veces esa reposición lleva a que en múltiples cavidades serosas se junte líquido, entonces ni siquiera sabemos qué es este líquido. Por eso, en primer lugar, yo lo pincharía y cuidado para ver de qué se trata el líquido. Y si fuese bilis, apelaría por un manejo percutáneo, sin duda. No me fijaría una intervención en este momento. Gracias, Fernando. Nico, levantaste la mano, después Sebastián. Y si le parece, después seguimos a ver cómo terminó. Digo, capaz que yo me anticipé o no quedó claro. Yo voy por el manejo percutáneo primero. Nosotros acá en Copiapó no tenemos especialistas o alguien que tenga una experiencia suficiente. Igual lo podemos hacer guiado por eco y me iría de entrada por el manejo percutáneo, como dice a lo último Fernando, sobre todo para hacer diagnóstico y ver qué es. Inclusive yo creo que con un equipo de experiencia como tienen ustedes, se puede hacer con 2 drenajes, se puede manejar biliperitoneo, si fuera un biliperitoneo. Acuérdense que también tenemos la vesícula rota y de repente esto se perpetúa por el tiempo de los tiempos, pero digo, vamos a operar un paciente que no está grave y obviamente nadie quiere entrar al paciente, simplemente que yo digo, capaz que me anticipé un poco al manejo definitivo del paciente y que va a tener que terminar en una laparotomía para solucionar el tema vesicular. Gracias, Nico. Sebastián. Mirá, ahí el tema este de la fiebre y el estado del paciente, obviamente tiene un montón de focos, ¿no? Pero pues es que ahí en la tomografía alcanzo a ver, y no hay que descartar, entre otros, que tenga un desprendimiento de la vesícula, ¿no? También eso puede dar que se haga isquémica y hacer una colestitis alitiásica. Él en realidad lo que tiene es un engrosamiento de la pared, se ve bien ahí, debe ser más de 4 milímetros. O sea, puede haber un desprendimiento del lecho y que nos dé, aunque esté mantenida todavía por la cística, pero a veces por el hematoma y eso nos puede hacer una colestitis alitiásica que sea causa de la fiebre también.
Pero de todas maneras eso también podría ser manejado percutánea, como todos han manifestado, que yo también estoy de acuerdo. Bien, gracias, Sebastián. Bueno, a ver, ¿cómo siguió Martina? Bueno, como ya pasó un minuto, ¿no? Acá estas son las preguntas que nosotros habíamos planteado, que estábamos en el día 6 de la lesión, en el día 3 de la segunda reintervención neuroquirúrgica en un paciente en CTI con hemodinamia estable, febril, y bueno, ahí había lo que más o menos nos dijeron, si le había abordaje y si harían alguna acción en el abdomen, si operarlo directamente o el manejo percutáneo, y bueno, creo que nadie planteó el hecho de no realizar ninguna intervención. De la pregunta ahí en foco abdominal fue lo que más o menos algunas personas mencionaron, que era nuestra duda, y bueno, la de los intensivistas, si esta fiebre era a raíz de este líquido que tendía a colectar y qué era ese líquido, ¿no? Si realmente era un biliperitoneo o qué era, o sea, hacer diagnóstico. Nuestro equipo lo que hizo fue realizar el drenaje percutáneo ecoguiado con una técnica de Seldinger, se dejó el drenaje puesto. El gasto inicial fue de 300 cc, hemático oscuro. Después, en los siguientes días, vinieron 2 días 100, y tercero y cuarto vinieron 50, después el mismo paciente se lo retiró. El cultivo se mandó igual y fue negativo. Lo que hizo CTI fue rotar el antibiótico de mayor espectro, y el paciente empezó a mejorar los parámetros infecciosos y se mantenía sin fiebre, siempre hemodinámicamente estable. Esta es la tomografía, la última tomografía que tenemos del paciente. Respecto a la vesícula, que fue una duda constante que se tuvo por parte del equipo de CTI, nuestro equipo planteó que la vesícula, como alguien lo mencionó, se veía llena, y no desestimamos el informe tomográfico de tener una laceración vesicular. Sumado al que nos apoyó que el drenaje del gasto, o sea, el gasto del drenaje no era vioso, sino hemático. Esta es la última tomografía del paciente, que ve que la vesícula, ahí sí, con las paredes marcadas, pero la ve llena, entera, una disminución de la lesión hepática. El paciente con hemodinamia, acá ya estaba en piso. Esta fue el día antes del alta. Y bueno, el paciente ingresó el 30 de abril a CTI, el 23 de mayo pasó a sala de cuidados moderados, se hizo rehabilitación a cargo de fisioterapia. El paciente se fue caminando, hablando, sin ningún déficit motor. El 7 se fue de alta y bueno, lo han contemplado en policlínica y está asintomático desde todo punto de vista. Qué grande, ¿no? Un sobreviviente. Hasta la próxima recidiva. Ya está robando de vuelta ese. O traficando de profe. vuelta ese día. Increíble. Los milagros también existen. No, ¿me permiten? Son inmortales, son inmortales. No, ¿me permiten? Yo voy a quebrar una lanza por el paciente, porque por lo menos de los datos que se recogieron de las sociales, como decía el profesor Vergale, ¿cuáles fueron las sociales que rodearon el evento? Gente, el Coco estaba preguntando eso. Parece que en realidad le quisieron robar la moto, por eso. El que iba se baja de la moto, lo rapiñan. Este es el que quisieron robar la moto. Sí, le quisieron robar la moto. Y bueno, él se resistió y bueno, esto fue la consecuencia. Yo no sé, como obviamente tiene balas previas, no le sé decir como y otras veces que le quisieron robar la moto. Claro, pero aparentemente esta vez fue víctima de un colega, ¿no? Esta vez fue víctima de un colega. Eran todos Boy Scouts. Bueno, bien. Bueno, Martina, yo te quiero felicitar, excelente la presentación. Hasta a mí me tuviste sobre ascuas porque yo no sabía cómo había evolucionado el paciente después, no conocía la historia ulterior. Así que bueno, muchísimas gracias. Y gracias a todos por los aportes. Gracias a ustedes por la invitación. Los aportes de Pablo en la parte neurocrítico, que realmente fueron muy buenos para que nosotros no manejamos habitualmente en cirugía general todos estos conceptos que se tienen. Fundamentales. Gracias a todos por todos los aportes.
Bueno, tengo que compartirles esperen que tengo que compartir para el certificado. Esperen un poquito. Y quería una cosita, antes de irnos todos, quería decirles que el fin de semana que viene, el sábado que viene, está libre. O sea que quiera presentar, que me avise. Y ahora esperen que les voy a publicar. Le voy a publicar el link para el certificado. Bueno, yo me despido, que pasen bien. Buen Chao, fin de Fernando. semana. Nos vemos. Chao, Fer. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Que pasen bien. Buen fin de. Gracias. Hasta la semana que viene.